Gloria a Dios. Así que le damos la bienvenida a todos los que están presentes en la casa del Señor y a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales y de Facebook Live y también de YouTube. Vamos a terminar esta serie de la mujer samaritana, así que vamos a leer nuestra Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 4. Vamos a usar un verso base que es el versículo 28 y 29. Cuando lo tiene me confirma con un amén. Y leemos la bendita palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Oremos. Padre buen Dios, te damos gracias en esta hora, Padre bendito, por este día más que nos das, para poder estar en tu casa, adorarte, glorificarte y aprender de tu santa y bendita palabra. Bendice a todos los que estamos presentes, Padre, a los que nos están viendo y nos verán a través de las diferentes plataformas, Padre amado, que tu palabra pueda penetrar en sus corazones, Padre bendito, y puedan llegar a un arrepentimiento genuino y a poder vivir una vida fructífera haciendo tu voluntad, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Le voy a pedir a la pastora si por favor me puede poner una foto. Cuando ya la vean me dicen amén. Juan 4:28. Voy a poner el cronómetro acá. Muy bien. Cuando yo tenía como 9 años, por ahí por el año 1995, en el pueblo del cual yo soy, un pueblito pobre, no teníamos agua potable. Y nos tocaba cada día levantarnos de madrugada para poder ir a un chorro público que había en la plaza del barrio, para poder hacer fila, para poder llenar el cántaro de agua. A este sermón le puso por título, deja tu cántaro. Y llegaba a ese lugar, me acuerdo desvelado haciendo fila, a veces frío, y era la gran fila porque nadie tenía agua potable. Y recuerdo de que aparte del cansancio de estar tanto tiempo parado, a veces me tocaba hacer 2 viajes. A veces a veces uno se dormía y el que estaba atrás cortaba la línea y comenzaban a discutir entre ellos. Luego a cargar el cántaro de agua y a jalarlo para la casa, caminando eran como unos 20 minutos. Y ¿ya está la foto? Todavía no. Entonces, cada día hacer eso, esa era mi rutina. Como ya tenía mis 9 años, pues ya me hacían que yo lo hiciera. Entonces llegó un tiempo en el cual, bendito sea Dios, hubo un proyecto para el pueblo y ya no había necesidad de ir al chorro público con mi cántaro. Ya me tocó dejar a un lado el cántaro porque en nuestra casa y en toda la comunidad tuvimos agua potable. Usted está viendo esa imagen. Ese es mi querido Arcatao. Eso lo dejaron como un monumento histórico. Ese chorro tiene más de 40 años de estar ahí. Yo tomé esa fotografía ahorita que fui a El Salvador en febrero. Porque cada vez que se está destruyendo la vuelven los albañiles a arreglar. Y ese cántaro que está ahí lo llenaron con cemento para que nadie lo mueva. Ese es un recordatorio para nuestro pueblo que nos recuerda nuestra dura historia. Ese lugar nadie lo puede tocar, es como un monumento ahora. Entonces yo recuerdo el día en el cual pusieron el agua potable y cuando abrimos el grifo del agua y salió aquel chorro de agua viva, ese chorro de agua viva cambió mi vida, en el sentido de que ahora dejé a un lado el cántaro. Ese cántaro simbolizaba la vieja vida que me tocaba cada día enfrentar, a ir a hacer fila. Representaba el dolor de estar cargando el agua, representaba la fatiga, la rutina diaria. Y ahora el nuevo chorro de agua potable que llegaba a nuestra pila representaba un tiempo nuevo. Jesús a la samaritana, en el texto que leímos, ella llegó al pozo porque tenía una necesidad física, pero también tenía una necesidad emocional, espiritual. Y Jesucristo llegó para ofrecerle un río de agua viva, una fuente viva que le iba a cambiar la sed espiritual que ella tenía. Y eso le cambió la vida. Por eso el texto clave dice, verso
28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer lo que hizo fue, dejó su cántaro, simbolizando, dejo mi vieja vida pasada, marcada por el dolor, por el rechazo, por las barreras religiosas, las barreras culturales. Y ahora ya no me importa estar donde hay mucha gente, porque antes iba a las 12 del mediodía para evitar ser vista por el pueblo. Pero ahora ya no le importa y ella va corriendo a la comunidad y le dice a la gente que ha conocido a alguien que le ha dicho todo y le dice: ¿no será este el Cristo? En el sermón pasado aprendimos que Jesús le dijo: yo soy. Entonces el texto acá es una manera de que ella no está cuestionando que si Jesús era el Mesías o no. Ella le dice: ¿no será este el Cristo o el Mesías? ¿Para qué? Para hacer llamar su atención, para que ellos dijeran: wow, el Mesías prometido está acá. Y por eso ir a tener un encuentro con Jesús. Pero sabemos que antes de poder dejar el cántaro, de poder tener una vida transformada, necesitamos pasar por un proceso. Usted ve a grandes ministros de Dios hoy en día obrando en cosas maravillosas, haciendo cosas grandes para el reino de Dios, pero ellos no nacieron así. Ellos tuvieron que pasar por un proceso primero antes de llegar ahí. Y ese proceso de la samaritana está en el versículo 7 y 8, siempre de Juan capítulo 4. En el versículo 7 dice: vino una mujer, retrocedemos el cassette, la historia, dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Esa petición de Jesús de decirle: dame de beber, tenía dos propósitos. Aparte de que Jesús tenía sed, pero sabemos que Jesucristo en su humanidad es divino. No es que se iba a morir de sed, pero pedirle a la mujer agua, decirle dame de beber, implicaba dos cosas. Porque recordemos que Jesús llega primero al pozo y después llega la samaritana. Si la samaritana ya hubiese estado en el pozo, ya hubiese sacado el agua y la tenía el cántaro, Jesús le dice dame de beber, no tiene la historia tanta relevancia. Pero Jesús llega primero, y cuando la mujer llega, para la mujer satisfacer a Jesús y darle agua, tenía que esforzarse y hacer todo el proceso de sacar el agua desde el pozo. Esto tenía dos propósitos. El primero era: Jesús iniciaba una conversación para llevarla a la mujer a una vida transformada y al servicio a Dios. Porque que la mujer dijera: ok, en primer lugar esa mujer estaría sirviendo a Jesucristo con su vida. Iba a sacrificarse a sí misma para poder complacer y servir al Maestro. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Cuando Jesús le dice dame agua, dame de beber, Jesús le está introduciendo a que le diga: ahora yo voy a ser tu redentor, como tu Salvador. Yo te he salvado, yo te he redimido, te voy a redimir, y ahora yo soy tu Señor y tú serás mi sierva. Entonces viene ella y pareciera de que no le dice al instante. Si usted ve la historia, en ningún momento la samaritana le dice ok, está bien, o no lo voy a hacer. Sino que la mujer presenta un argumento, y la mujer lo que hace es decirle: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana? Vemos que esta mujer tenía muchas barreras religiosas, culturales y sociales. No dijo al instante ni sí ni no, sino que comenzó a traer el problema que estaba pasando. Entonces, el propósito número 2 era romper esas barreras. ¿Por qué? Porque Jesús es el primero que da el paso. Si ponemos en pausa, judíos y samaritanos no se llevaban. La vez pasada lo explicamos por qué. Jesús, como judío, dice que ningún hombre judío podía hablarle a una mujer samaritana, e incluso a una mujer extraña. Los judíos eran bien delicados en eso y evitaban tener pláticas, y peor si eran pláticas a solas con una mujer.
Entonces Jesús como judío, Él da el primer paso para romper las barreras raciales, las barreras religiosas y culturales. Y Él le habla a la mujer y Él le pide algo a la mujer. Ahora era el paso de la mujer de aceptar y hacerlo y tener esta comunicación, esta relación. Dice que Jesús rompe en primer lugar, al pedirle a la samaritana agua, Jesús rompe la barrera religiosa. Jesús rompe la barrera cultural, la barrera de género. Jesús demuestra que el evangelio trasciende más que la enemistad, que el evangelio iba a venir a unir al hombre. El evangelio iba a venir para todos sin excepción de personas. Pero la mujer, el reto para ella era hacerlo. Y no le dio agua. Si usted ve la historia, la mujer no dice que le dio agua a Jesús, sino que comienza a ocurrir otras cosas. Muchas veces la gente necesita ser restaurada para venir a Cristo. Mucha gente viene a la iglesia de diferentes otras iglesias y viene a Cristo y vienen cargando esos traumas de otra iglesia. Y cuando Cristo los llama a través de la palabra, ya sea que son inconversos, ya sea que se han apartado o que están regresando de nuevo a una iglesia después de un tiempo de enfriamiento, cuando alguien los quiere restaurar y dice, venga a la iglesia, tenemos los servicios los martes, los jueves y los domingos, en vez de decir sí o no, lo que presentan es el problema general. Oh, pero es que mire, ojalá que en esta iglesia no vaya a ser como la que yo estaba. Y comienzan a traer los problemas generales, universales de la iglesia, en vez de decir, tiene razón, yo soy responsable de mis actos, yo necesito venir a Cristo de nuevo. Cada plática que como pastores hemos tenido con gente que ha venido de otros lados, gente que se ha reconciliado, ellos se apartaron, pero casi el 90% siempre culpa a otros por lo que pasó. Son pocos los que dicen, sí, pasaron cosas, pero yo dejé que el enemigo minara mi corazón y al final me terminé apartando. Esto hace la samaritana. Jesús la quiere redimir y ella lo que hace es, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Porque dice que entre ellos no se llevaban. Ella presenta un problema general. Jesús lo que está buscando hoy en día son siervos y siervas para que trabajen en su obra. Mis amados hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Muchísimo. Y Jesucristo busca siervos, gente que venga como sea del mundo para ser regenerados por la palabra de Dios, que sean llenos del Espíritu Santo, que vengan a traer todo, a disponerse para que se entreguen de corazón para que Cristo los transforme, para después ser enviados de nuevo a realizar la gran comisión. Muchas veces yo se lo he dicho una y mil veces. No tenemos que caer en la monotonía de que, es que vamos porque hoy es domingo, como ser egoístas. Solo voy a adorar a mi Dios, escuchar la palabra y a crecer espiritualmente, a crecer ministerialmente. Todo lo que aquí oímos y aprendemos lo tenemos que utilizar. Aquí es una capacitación para poder llevarlo afuera. ¿De qué me serviría a mí ser un gran predicador, un gran maestro, conocer teología de izquierda a derecha, si no voy a poder hablarle del evangelio a alguien de afuera? Y mucha gente hoy en día cae en eso. Cae en simplemente llenarse de conocimiento, llenarse, pedir los dones, los frutos, los dones del Espíritu Santo, que Dios lo utilice con poder. Pero todo eso que ha aprendido lo quiere usar simplemente en 4 paredes de un templo. Acuérdese que la palabra iglesia significa que todos nosotros somos la iglesia. No significa un edificio. Iglesia es la familia, los que hemos sido redimidos por Jesucristo. Y acá es simplemente venir a capacitarnos. El trabajo mayor está allá afuera. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 10, verso 12. A la samaritana Jesús le pidió agua. Dios pide algo de nosotros. A la samaritana Jesús le pidió agua, Dios pide algo de nosotros. A veces
creemos de que la relación con Dios es de una sola vía. Creemos de que venimos a Cristo simplemente para decirle: Señor, dame, necesito, ayúdame. Pero en toda relación siempre hay un amor recíproco, o sea, de doble vía. En una relación, sea una amistad o en un matrimonio, siempre yo voy a dar y también la otra persona me va a dar algo a mí. Entonces mucha gente hoy en día cree que Dios es simplemente alguien que está sentado en su trono y simplemente hay que venir a decirle: necesito este favor, necesito que me des esto, necesito que me ayudes en esto. Pero Dios también pide algo de nosotros. Al pueblo de Israel, Deuteronomio 10:12 dice: ahora pues, Israel, ahí puede usted sustituirlo por su nombre, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Ahora vea lo que dice Romanos 12:11. Dios pide que lo sirvamos de todo corazón. Y Pablo ya nos dice en el Nuevo Testamento cómo Dios quiere ese servicio, porque no se trata simplemente de hacer las cosas. Eso fuera como que la pastora me dijera: anda a la tienda por favor a traer comida, y yo fuera renegando. O sea, siempre lo estoy haciendo, pero fuera haciéndolo de mala gana. Oye, me dijera: amor, dame un abrazo y un beso, y le dijera: ok, y la besara y la abrazara sin ganas. No se trata solo de hacer las cosas, se trata de ver la motivación y la pasión con la cual hacemos las cosas. Pablo en Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay gente que da cansancio verla cómo sirve. Como dijo alguien, no en esta iglesia, pero aquí todos somos pilas. Pero hay gente hablando en la iglesia universal que verla servir. Mire, yo he visto ujieres en muchas iglesias enojados, amargados, y ellos son la cara de la iglesia, son los representantes. Enojados, haciendo las cosas de mala gana. Ven a un niño que anda ahí y hacen así, Dios mío, como haciéndolo todo de mala gana, algo otros con pereza. Pero dice la palabra que tenemos que ser los fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La mujer samaritana tenía un privilegio enorme, porque en primer lugar Jesús llama a la samaritana con un propósito. Jesús en todo era intencional. Jesús en todo tenía un propósito. Cuando usted lea la historia, cuando ellos llegan al pozo, Jesús no iba solo. Jesús iba con sus discípulos. Pero como sus discípulos eran judíos, Él no quería tener un estorbo ahí, porque al ver que Jesús hablaba con una mujer y era samaritana, podían ellos ser de tropiezo. Él los manda que vayan a comprar comida al pueblo, para Él estar a solas con la mujer y platicar. ¿Por qué? Porque había un pueblo, una comunidad samaritana, gente samaritanos, y qué mejor que Jesucristo convirtiera a alguien que era de la religión de los samaritanos para convertirla y llevar el evangelio a ellos. Porque si Jesucristo hubiese mandado a Pedro en ese momento a evangelizar a los samaritanos, tal vez no lo hubiesen escuchado como escucharían a la mujer samaritana. Pedro tenía muchos problemas todavía con ese asunto, había muchas barreras en él. Años, como 3 a 5 años después, lo mandan a la casa de Cornelio y él no quiso ir. Cuando le manda a Jesús la visión, mata y come, y dice: no, nunca he comido cosa inmunda. Cuando habla ahí se refiere a doblemente a la comida, y también a que ellos no se relacionaban con los gentiles. Y ellos toleraban más a los gentiles que a los samaritanos. Entonces por eso Jesucristo va a convertir a una samaritana, para que ella sea un instrumento. En primer lugar, la mujer samaritana fue la primera evangelista en el Nuevo Testamento que llevó el evangelio. Número 2, ella es conocida como la primera evangelista en predicar el evangelio a los de Samaria. Póngame en la pantalla Hechos 8:5.
Los demás discípulos de Jesús predicaron en Samaria entre 3 a 5 años más tarde, que fue Felipe. En Hechos 8:5, solo lo cito, dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Hasta en Hechos capítulo 8 se le predicó. Pero en el plan de Jesucristo, de la gran comisión, estaba predicar en Jerusalén, en Judea y también en Samaria, porque Jesucristo trajo la salvación para todos. Entonces, la comunidad samaritana era mucha, había mucho trabajo que hacer ahí, y solo había una mujer evangelista que iba a hablar de Cristo. El trabajo era mucho y los obreros eran pocos. Leamos Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. Esta es la realidad que estamos viviendo en nuestros tiempos. Lucas capítulo 10, verso 1 y 2. Perdón. Dice el versículo 1 de Lucas 10. Después de estas cosas, designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Este era el evangelismo que estaba cuando el tiempo de Jesús. Dice que antes en Lucas, cuando usted lee Lucas 9 del 1 al 3, dice que primero fueron los 12. Pero ahora no van solo los 12, que era el liderato de Jesús, sino que ahora manda a 70 más que eran otros discípulos. Luego dice el versículo 2, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El versículo 1 nos recuerda algo, que dice que designó a otros 70. Esto significa que el trabajo en la iglesia, el trabajo misionero, el trabajo de la gran comisión, no le correspondía solo a Jesús y a los líderes más cercanos a él, sino a otros discípulos más. Esto significa que en una iglesia no solo somos nosotros los pastores o los líderes, los encargados en evangelizar, los encargados en hacer algo para que la iglesia crezca. O sea, no solo porque somos nosotros los pastores, o nuestro hermano Elvio, o nuestra hermana Fernanda, los líderes de evangelismo. Usted dice, no, ellos son los líderes de evangelismo, que ellos vean cómo van a crecer. Ese no es trabajo solo de nosotros como líderes, es de toda la iglesia. Manda a los 12 Jesús y después manda a otros 70 más que eran otros discípulos. Luego dice el 2, la mies es mucha. Dice que cuando habla de la mies se refiere a la cosecha. Jesús usa una imagen agrícola para enseñar que hay una gran cantidad de personas que necesitan escuchar el evangelio, pero hay pocos dispuestos a ir a predicar ese evangelio. Y el problema acá no es que hay pocos obreros en el sentido de números, sino que cuando habla de pocos se refiere que hay pocos que están dispuestos a comprometerse. El problema es que han olvidado que es a Jesús a quien le sirven. Pocos, si fuera pocos en términos de números, fuera que hubiéramos 2 o 3. Pero habemos aquí más de 2 o 3. Cuando dice que los obreros son pocos, significa que aunque hay muchos en número, pocos realmente están comprometidos con el Señor. Son pocos los que están comprometidos para poder ayunar, para poder orar, para que el Espíritu Santo se mueva. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted dijo: voy a orar, voy a ayunar para que la presencia se sienta ahí. Voy a ir a evangelizar también para invitar gente a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? Pero si decimos no, eso no nos compete a nosotros, estamos pensando, como muchos lo hacen, que el trabajo le corresponde solo a los líderes, cuando el trabajo nos corresponde a todos. Hay mucha gente que hay que rogarle para que sirva. Hay mucha gente que hay que insistirle que oren, que evangelicen, que obedezcan, que se congreguen. Hay gente que hay que estarla empujando para que adoren al mismo Señor a que ellos le sirven. ¿Cómo se sentirá Jesús que alguien venga y le diga: hermano, por favor, adoren al Señor, digan amén, digan gloria a Dios?
Mire, el problema radica en que muchos cristianos no saben a quién le sirven. Porque muchos creen que le sirven a una iglesia, a un líder humano, pero nosotros le servimos al dueño de la iglesia, que es a Jesucristo. Y si nosotros le servimos a Jesucristo, tenemos que hacerlo todo para adorarlo a Él. Aunque el líder, el pastor, no reconozca nuestro trabajo, ¿qué interesa? Lo importante es que el dueño de la iglesia me está viendo. Lo importante es que estamos agradando a nuestro Señor Jesucristo. El segundo propósito por el cual Jesús le pide agua es para fomentar el amor al prójimo y romper con las barreras sociales y religiosas. Pero esta mujer, en vez de decir está bien, de darle agua, comenzó a cuestionar el problema mayor. Pero me encanta porque es un proceso gradual. No dice, y la mujer agarró su cántaro y se fue. Dejó a Jesús ahí. Aunque no le dio agua al instante, pero ella tuvo una conversación. Y al tener una conversación con Jesucristo, ella ya está rompiendo las barreras que habían. Hoy en día, esas barreras raciales, culturales, siguen estando presentes en este mundo. Cuando un americano blanco nos ve a nosotros como hispanos, dice que nosotros le venimos a quitar el trabajo a ellos. Cuando alguien moreno nos ve a nosotros, nos ve de la igual manera. Nosotros los hispanos decimos que como los morenos son haraganes y no quieren trabajar. Nosotros decimos, que los blancos son racistas. Pero así como hay blancos racistas y morenos racistas, hay hispanos racistas también. A veces muchos de nosotros, aún siendo cristianos, tenemos barreras raciales. A ver a los que van a la escuela, los jovencitos, ¿cuántos amigos americanos o de otras naciones tenemos? La mayoría de hispanos lo que hace es buscar amistades hispanas. Es raro ver a alguien hispano que tenga un amigo moreno, un amigo chino, un amigo de la India. ¿Por qué? Porque hay barreras raciales todavía. En la misma iglesia hay muchas barreras al nivel en todas las áreas, de todas las denominaciones. Los bautistas nos ven a nosotros como gente emocional. Los pentecostales solo son pura emoción. Nosotros vemos a los bautistas con una forma discriminativa, que ellos son muertos, que ellos son apagados. Hay iglesias que están divididas entre la salvación se pierde o no se pierde. Y son debates tremendos entre ellos. Hay gente que la mujer no puede servir y otros que sí puede servir. Que la mujer no puede ser pastora, otros que sí puede ser pastora. Y debates entre ellos mismos. Hay gente que dice, que la Navidad es pagana, otros que no. Que la mujer no puede ponerse pantalón, otros que sí. Que la mujer se tiene que amarrar la cabeza con una mantelina. Entonces la mujer que tiene mantelina ve a una mujer que no tiene, la discrimina porque es pecadora, es del mundo. Y la mujer que no se pone dice, esa es una religiosa. Y hay divisiones en todos los aspectos. Nosotros no deberíamos, siempre va a haber diferencia de pensamiento entre todas las iglesias. Pero es más fuerte lo que nos une que lo que nos divide. Porque lo que nos une es que la mayoría creemos que Jesucristo es el camino al cielo. Van a haber puntos teológicos diferentes que tal vez no todos vamos a entender de la misma manera. Pero lo importante es que todos reconozcamos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Lo importante es que reconozcamos que aunque Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Lo importante es que creamos que hay un cielo y hay un infierno. Lo demás son cosas, doctrinas que son secundarias. Jesús vino a transformar vidas. Vea lo que dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vea lo que dice el versículo 11, como la mujer, una mujer religiosa pero con una mente carnal, y le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Jesús le está hablando en un lenguaje espiritual.
Pero la mujer lo está viendo a través de sus ojos carnales. Dice, pero tú me vas a dar agua, pero el pozo está hondo y tú no tienes nada con qué sacarla. La respuesta de la samaritana muestra que era una persona carnal. E incluso en el versículo 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer pensaba que Jesús, siendo judío, era inferior a Jacob. El mundo hoy en día no entiende el lenguaje espiritual. Usted sabe que la gente piensa que usted y yo estamos locos. A mí me han dicho muchas veces, pero ¿y qué necesidad hay de ir tanto a la iglesia? Que el martes, que el jueves, que el domingo. ¿Para qué si a Dios se le puede adorar en cualquier lugar en su casa? Oh, porque la Biblia dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hay gente que nos ve a nosotros orando y creen que estamos locos. Tómate esta cervecita. No, gracias, yo no tomo. ¿Y por qué no tomas? Ah, tu religión te lo prohíbe. No. He decidido dejarlo a un lado porque la Biblia dice que los borrachos no van a ir al cielo y una cerveza de una en una me voy a ir guiando de nuevo a caer en ese vicio. Así que ese dinero que gasto en alcohol, en bebidas embriagantes que van a destruir mi cuerpo y mi vida espiritual, mejor lo doy para ayudar a un necesitado. Ay Dios, qué aburrido, ustedes están locos. Pero es una locura que todos necesitamos estar contagiados. Esa locura de la cruz que muchos rechazaron. Muchos no saben quién es Jesús y no entienden el lenguaje espiritual. Pero sí van y le piden a Jesús y a Dios favores. Pero realmente como la samaritana que pensaba que Jacob era superior a Jesús. Muchos no conocen quién realmente es Jesús. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Muchos ven a Jesús como solo alguien que ama. Sacan una serie de Jesús, creo que se llama Los Escogidos, si no me equivoco, que muestra a un Jesús con los discípulos que están en una barra tomando. O sea, muestran a un Jesús cool. Oh, este Jesús es buena onda. Un Jesús que habla solo del amor, de la misericordia. Pero el Jesús de la Biblia es de amor y misericordia. Pero es aquel que también se metió al templo a darle vuelta a las mesas y a darle y a revolcar todo y a reclamar la reverencia y la santidad en el templo. ¿Usted se imagina las portadas que hubiesen habido hoy o los memes o los reels en Facebook de un Jesús enojado? Jesús, así como ama, tiene misericordia, también castiga y disciplina. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, por dentro de él, en una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Veamos a qué se refería Jesús. Jesús se refería a la persona del Espíritu Santo que vendría a traer esos ríos de agua viva. Eso está en Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Me confirma con un amén cuando lo tiene. Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Dice el verso 38. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39 dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero esta mujer no entendía. Vea lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulos 3 del 1 al 3. Había en la iglesia de Corinto una inmadurez increíble. Gente que ya se suponía que era espiritual, pero Pablo les tiene que hablar de una manera como a niños, como a carnales, porque aún no habían madurado. Recuerden que la samaritana, aprendimos la vez pasada que era una mujer religiosa. Jesús le habla en un lenguaje espiritual y no le entiende. Primera de Corintios 3 del 1 al 3. La iglesia de Corinto era la iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo, pero aún había mucha gente que no estaba espiritualmente madura. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, le está hablando a la iglesia y a cristianos,
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Verso 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hoy en día, dentro de la iglesia de Jesucristo, hay mucha gente que todavía no es espiritual, sino que se comporta como a niños. Hay gente que con el mismo Dios se encapricha rápido cuando le pide algo a Dios y Dios no se lo da, se encapricha como un bebé. ¿Ven los bebés cuando uno le dice no? Se ponen a llorar y se resienten con uno. Hay gente que uno tiene que estarla corrigiendo a cada rato porque no han entendido que tienen que servir con excelencia. Esos son indicios de alguien que está todavía espiritualmente inmaduro. Aquí en el contexto dice, pues habiendo entre vosotros celos, pidámosle a Dios que nunca nuestro corazón sea una tierra donde el enemigo llegue a minarla. Que nunca haya entre nosotros celos, ni contiendas, ni disensiones, porque dice, no sois carnales y andáis como hombres. Luego Jesucristo, cuando le dice a la mujer del Espíritu Santo, le dice en el versículo 21, porque el Espíritu Santo lo que iba a hacer era cambiarle la ruta. ¿Se acuerda de las 3 rutas que hablamos la vez pasada? La mujer se levantaba y iba a traer agua. Después se levantaba, iba a adorar en su falsa religión y después se iba a ver a solas con su amante porque el hombre con el que estaba no era marido. Entonces Jesucristo le dice, te voy a dar esta agua de vida, te voy a dar al Espíritu Santo para que Él te guíe y en vez de llevarte a la falsa adoración, te lleve a la adoración verdadera. En vez de que vayas por la ruta del pecado, ahora vas a ir por una ruta mejor, que es la ruta de hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver que al final de la historia, esas rutas fueron transformadas. En el versículo 21 le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto significa de que en el tiempo antes de la muerte de Jesucristo, los judíos adoraban solo en el templo de Jerusalén y los samaritanos adoraban solo en el monte Gerizim. Y Jesús le dice, va a venir un tiempo que ya no van a adorar ni en Jerusalén ni en este monte. ¿Por qué? Porque ellos habían limitado su adoración a un lugar geográfico físico. O sea, ellos solo adoraban mientras estaban en el templo, pero después fuera del templo ya no adoraban. Ahora Jesucristo en la gracia le dice, ahora eso ya no va a estar. Además de que el templo iba a ser destruido, ya no iba a haber más templo, ya la ley ceremonial iba a ser abolida, ya no iba a haber más sacrificio. Jesús lo que le está diciendo es, te voy a dar una clase de qué es la verdadera adoración para mí. La adoración ya no va a estar limitada a un lugar específico, sino que ahora nosotros en la gracia cumplimos las 3 funciones. Nosotros somos el templo. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos el sacerdote. Nosotros somos llamados real sacerdocio. Y ahora nosotros somos la ofrenda. Pablo en Romanos 12 dice, así que presentaos a Dios como sacrificio vivo, agradable y perfecto. Significa que nuestra relación, nuestra adoración ya no va a estar limitada a un lugar específico. Usted sabe que hay mucha gente que todavía en nuestros tiempos, y gente que conoce de palabra, gente que ha nacido de nuevo, todavía sigue adorando de esa manera incompleta. Hay gente que solo es luz en la iglesia. Hay gente que solo adora cuando está en un lugar específico a donde está el edificio que sirve como iglesia. Pero afuera de acá no adora. Pero Jesucristo dice, tú tienes que adorar cuando vengas aquí a la iglesia, al templo, pero también hay que adorar cuando estamos afuera. Eso se le llama ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo contrario de adorar en espíritu y en verdad? Dice que adorar, la palabra adoración, es la palabra griega proskuneo, que significa literalmente inclinarse, postrarse, rendir reverencia u homenaje. El sentido griego es que adoración era rendirse ante alguien y ponerse de rodillas. El significado es vivir sometido a Dios. Nosotros a veces creemos que la adoración
es simplemente alabar a Dios y cantarle. Cuando dice, hermano, vamos a adorar a Dios, creemos que es simplemente aplaudir y cantar, pero eso es parte, esa es la alabanza. Adoración es vivir una vida entera rendida a Dios. Hay mucha gente que es un tremendo alabador, alguien que sabe cantar, alguien que alaba a Dios, pero no necesariamente son adoradores. Los adoradores son aquellos que viven una vida sometida a Dios y que también como consecuencia alaban a Jesús, alaban a Dios. Dice que adorar en espíritu no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu del ser humano. Significa, dice, una adoración interna, sincera, sin apariencias o un lugar específico. Y en verdad, adorar en espíritu y en verdad, adorar a Dios en verdad significa adorar conforme a la verdad por Dios que ha sido revelada en la palabra. Entonces, debemos de ser adoradores en espíritu, o sea, que algo venga internamente de corazón. Y en verdad significa adorar a Dios conforme a la verdad que ha sido revelada. ¿Por qué? Porque hay muchos, en el contexto de la samaritana, que muchos hoy en día lo hacen así. Por ejemplo, yo pensaba, me gusta ponerme de ejemplo para no ofender a nadie. Yo pensaba de que para poder adorar a Dios tenía que cargar ciertas cosas o hacer sacrificios físicos. A veces pasaba rezando de rodillas por media hora, porque en mi conocimiento estar lastimando mi cuerpo era una forma de adorar a Dios. Hay mucha gente hoy en día que hace procesiones que se van por calles enteras de rodillas hasta que sus rodillas se les pelan. Hay gente que va marchando con unos azotes y se van pegando, y ellos sienten que con eso que están haciendo están adorando a Dios. Pero ¿qué hacen después de esto? Siguen viviendo una vida en pecado. Cuando la Biblia dice que Dios pide obediencia en vez de sacrificio. Por eso debemos de adorar de acuerdo a la verdad que nos ha sido revelada en la palabra. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de lo que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. Dejar su cántaro significaba para la mujer decir, hoy necesito un cambio de vida. Ahora dejo este cántaro que significa la vida marcada por el rechazo, por el dolor, la vida religiosa falsa. Ahora dejo todo eso y me voy a vivir una vida verdadera. Eso en el versículo, lea el versículo 39. De pecadora a un evangelista. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, de Jesús, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer dejó su cántaro. Ahora ya ella se iba a levantar en la mañana a traer agua al pozo todavía. Ahora la ruta que cambió Dios fue que ya no vendría a adorar al monte de Gerizim, sino que adoraría al Dios en espíritu y en verdad. Y ahora ya no caminaría la ruta del pecado, sino que ahora iría por la ruta del evangelio a predicarle a otros. La palabra de hoy en día es, para esta noche, dejemos nuestro cántaro. Todo eso, toda esa vida vieja que hemos estado viviendo. Si usted es una persona que ha vivido una doble vida en el evangelio, si usted es una persona inconstante, si hay barreras que no lo dejan acercarse a Dios, dejemos el cántaro a un lado y caminemos por la ruta que nos llevará a la voluntad del Señor. Me encanta porque Jesucristo
nosotros vemos ya a la mujer que fue a evangelizar, pero aprendimos también en esta historia de que esta mujer primero fue procesada, primero fue confrontada por Cristo por su pecado, después fue doctrinada a través de la palabra y después fue enviada. Nuestro llamado, en nuestro llamado a servir, el proceso también forma parte de él. Jesucristo, a veces cuando uno evangeliza le dice a la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero esa es la parte de eso. Pero también Jesucristo, aquel que va a realizar su voluntad, también hay una parte que va a doler, hay un proceso de limpieza también. También hay algo que Dios nos va a confrontar. También el enemigo se va a levantar cuando nosotros querramos hacer la voluntad de Dios. Pero es parte del llamado. Nosotros podemos, desde que está en el capítulo 4, ¿verdad? Podemos ver lo que venía hasta el futuro. O sea, si nosotros viajáramos en el tiempo y estuviéramos en el pozo, pero ya con el conocimiento de la palabra, nosotros diríamos, wow, esta mujer va a decir que sí, va a pasar por el proceso, pero después va a tener una vida activa sirviéndole a Jesús. Si Jesucristo hoy pudiera enseñarnos, hermanos, que nos llamara, que tuviéramos el poder, nosotros como humanos, cuando le hiciéramos el llamado a alguien que no es cristiano, a alguien que se apartó y decirle, hermano, aquí está su película, mire, y le pusiéramos play. Si pudiéramos ver el mañana, aquella familia que está siendo destrozada por el enemigo, y pudiéramos ver que, wow, o sea, si yo digo que sea Cristo, aquí está, mire, su familia restaurada, sus hijos sirviéndole a Jesús. Mire, aquí está usted muriendo. Aquí está cuando usted está en el último suspiro. Pues mire aquí, está en la presencia del Señor. Y mire aquí está gozándose por toda la eternidad. Todos hoy en día, si hiciéramos eso, todos dijeran que sí. Y les dijéramos, mire, si usted dice que no, aquí está, mire. Aquí está, apartándose del Señor. Y mire aquí en su muerte, condenación eterna. Yo le digo que toda la gente viniera a Cristo. Ahora, ¿usted sabe que nosotros tenemos esa película de nuestra vida ahorita? Está aquí en la Biblia. Porque aquí está todas las consecuencias del pecado. Aquí en la Biblia se nos dejó la vida después de la muerte, tanto para la condenación como para la vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es dejar el cántaro a un lado y venir a Cristo. Todos queremos tener una familia restaurada. Todos queremos tener una vida fructífera en el Evangelio. Yo no he conocido a algún cristiano que diga, no, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ganar almas para Cristo, pero yo al final me quiero ir al infierno. Nadie piensa de esa manera. Pero somos nosotros en nuestro presente que vamos a determinar nuestro futuro. La salvación está disponible para todos, pero solo la obtendrán aquellos que estén dispuestos a dar un paso de fe, a venir a Cristo, a dejarlo todo y estar conscientes que en este camino se va a sufrir. En este camino del Evangelio no es de color de rosas. Vamos a pasar por momentos bajos, momentos altos, momentos de gozo, pero la recompensa final será hermosa. Pongámonos de pie. Al final de todo, yo sí le puedo asegurar que el final sí valdrá la pena si permanecemos en Cristo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor bendito, por tu palabra. Gracias, Señor eterno, porque tú nos has dejado, Señor bendito, en tu palabra los dos destinos del hombre, Señor. Gracias, Padre bendito, por todos aquellos que hemos dejado a un lado el cántaro, a todos aquellos que dejamos a un lado la vieja manera de vivir y ahora estamos caminando rumbo a tu voluntad, Señor. Padre, yo te pido por todos aquellos que nos están viendo, nos verán, que se han apartado de tus caminos, Señor. Te pido, Padre Santo, que ellos puedan reaccionar y volver de nuevo a tu redil, mi Dios eterno. Que ellos puedan, Padre Santo, volver y ser restaurados, Padre bendito, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Padre, yo te pido por todos aquellos, Padre amado, que aún no te han entregado su corazón, que sea el poder de tu Espíritu Santo ministrando sus vidas, Señor eterno.
En el nombre de Jesús, te pido, Padre, por todos nosotros los que estamos sirviendo en esta iglesia, Señor. Que podamos todos entender, Padre Santo, que ese corazón de siervo que tengamos, podamos entender, Padre Santo, que es una bendición y es un privilegio, Señor bendito, aceptar el llamado a servirte. Ayúdanos, Padre Santo, a poder servirte a pesar de que el hombre no nos esté viendo, Padre amado. Que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, con excelencia para agradarte a ti, Padre Santo. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre Santo, porque tú cambiaste el rumbo de nuestra vida, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima.